Cordial saludo, mi nombre es Mónica Castellanos. Vamos a explicar el ejercicio 1 de la fase 3, el numeral E, que fue el que seleccioné. En donde pues lo primero es a partir de una función encontrar su derivada y su primera derivada y su segunda derivada, no basándose en los métodos analíticos que nos enseñan en cálculo diferencial, que pues ya están definidas unas reglas para encontrar de acuerdo a la función, si determinar si es polinómica, si es una trigonométrica, pues tenemos ciertas reglas para poder hacer la derivación. Estos vamos a utilizar son métodos numéricos, los cuales nos sirven para encontrar una aproximación de la primera y la segunda derivada, obviamente pues con el menor error posible, de acuerdo pues a la real. Adicional, sirve para pues solucionar derivadas que son ya muy complejas, que están indeterminadas, que no es fácil resolverlas por medio de los métodos analíticos. Tenemos en cuenta que vamos a utilizar el método numérico, que es el esquema de diferencias finitas, en donde tenemos las progresivas, las entradas y las regresivas. Para esto, eh, digamos, para definir este teorema, se utilizan, se basa en las series de Taylor que utilizan derivadas y lo que hace es un cálculo algebraicamente, pues haciendo sus operaciones para hacer el despeje, para simplificar términos y pues nosotros basados en esta teoría tomamos esas fórmulas y empezamos a determinar funciones. Quiero aclarar en este punto que pues digamos que vi el video de los profesores, pero pues eh, me, pa- ya que soy programadora, quise estructurarlo un poquito mejor, en donde pues preferí crear una clase derivada en donde ella tuviera todos sus atributos, digamos que tuviera el número de h, el número de x, y aquí pues los cálculos que hacemos con respecto pues a la diferencia. Entonces, esta es la de forward, que es la progresiva, la de central, y la última que es la regresiva, backward. Entonces, aquí, digamos en mi código, pues lo primero es definimos mi función de x y pues esta clase, que yo la creé como parte mía, mi función de x a mí me tocó x elevado a la 2x, entonces aquí pues la represento tal cual. Luego empezamos a determinar los métodos que me van a hacer el cálculo de acuerdo pues a las fórmulas, pero pues digamos que hay un esquema de primera derivada que pues aquí lo que hacemos es, de acuerdo a estas fórmulas que están aquí, empezamos a escribirlas en código. Entonces aquí pues digamos que nos recibe la variable x sub 0 y h y pues vamos a hacer los cálculos conforme nos explican estas fórmulas de acá. Si se dan cuenta lo que estamos haciendo es reemplazando. Listo. Entonces el paso 3 para mi caso, yo lo que voy a hacer es eh, x, a mí me tocó en el punto de x igual a 1. Lo que hice acá fue definir un arreglo de tipo h donde me dicen que evalúe cada paso. Entonces, en la primera posición 0.5, 0.5 y 0.1. Eh, Tengo un arreglo vacío en donde voy a almacenar mis objetos después de hacer como todos los cálculos. Entonces, ¿qué hago? Son 3 veces que tiene que calcularlo, ¿cierto? Entonces lo hacemos de 0 a 3. Entonces, ¿qué va a hacer? Por h vamos a instanciar elementos de tipo derivada y los vamos a meter a este arreglo en donde pues primero le vamos a encontrar, le vamos a setear lo que es x y h y luego vamos a empezar a llamar digamos, cada función para determinar. Esta es la primera ecuación diferencial de acuerdo pues a las 3 diferencias finitas que pues tenemos definidas. Entonces aquí pues lo que hacemos es, vamos a llamar los cálculos y se los vamos a setear a un objeto de tipo derivada. Realmente esto, y ese objeto se va a ir creando acá. Aquí a la hora de la final va a salir un resultado de 3 objetos creados. Listo. Aquí pues los podemos imprimir. Yo los imprimí como para validar que me quedara bien. Lo pues ya que verifique que me quedó bien para mi presentación hoy. Ahora, hay que encontrar el error relativo, pues realmente es muy fácil, en donde pues tienes que compararlo con
la primera derivada calculada basándose en internet. Entonces, digamos que para este caso, cuando uno integra, digamos, si uno busca, lo busqué en Goladfra, pues me sale este resultado, que es 2 por x elevado a la 2x por logaritmo natural de x más uno. Ese es el resultado. Entonces, digamos que yo evalúo esa función en x, pues realmente el profesor estaba definiendo la directa, pero yo dije que pues posiblemente se pueda reutilizar después, entonces más bien definir la función. Entonces aquí, ¿qué hice? La calculé y empezamos a calcular el error basándonos eh, en nuestro objeto. Entonces, en el objeto que le lleva como parámetro, entonces lo vamos a calcular por este método, la derivada que dio por este y la derivada por esto con respecto pues al real. Entonces, luego volvemos a hacer el cálculo de la lista de derivadas y empezamos a setearles estos errores para que queden en la memoria del objeto. ¿Correcto? ¿De acuerdo? Entonces, después de eso, vamos a imprimir los valores. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Como sabemos que son tres, pues se los asignamos, quedamos tres variables, obj1, obj2, obj3, y pues sabemos que el primero es en la posición cero, el segundo es en la posición uno, y después aquí generamos como nuestro pequeño diccionario con respecto a ese obj, entonces le ponemos nos piden. eh, lo que nos piden aquí, que son las tablas. Entonces aquí pues tenemos de la primera ira hacia adelante, hacia atrás y hacia el centro, en donde pues vemos dos cositas así fácil, es que la que tiene menor error es el método de derivada hacia el centro, que sería la fórmula de diferencias finitas centradas, la que tiene, si se dan cuenta, un error más pequeño con respecto pues al real. Adicional, pues digamos que a medida que aumentan los saltos, el error también disminuye. Eso pasa para cada uno de los métodos. Entonces aquí, si se dan cuenta, pues es un error que pasa de 137, ya yo aumentando, disminuyéndome el paso, lo que hace es pasar de una vez a 7.89. Entonces, eso también es un indicador que nos está sacando resultados positivos, porque pues está disminuyendo el error, que la idea es que nosotros tenemos que garantizar que el error sea más pequeño para lograr una mejor aproximación. Ahora, tenemos el cálculo de la segunda derivada, realmente el proceso acá es igual, lo que pasa es que pues digamos que la segunda derivada tiene fórmulas diferentes con respecto pues a los esquemas que estamos verificando, entonces ese es el esquema forward. Aquí voy a poner en el comentario. Esquema segunda derivada forward. Listo. Bueno, aquí tenemos. Entonces ahí, o sea, ya no cogemos la que realmente es como h, ya no es una h simple, sino es una h elevada al cuadrado y pues nos cambia la formulación. Eso es basado en la teoría que vimos, que se saca de estas fórmulas. Después vuelvo a hacer lo mismo que hice para el primero, pero ahora yo voy a hacer una lista de cálculo de segunda derivada, pues la cambio pues para yo misma identificar que esa lista también son objetos de tipo derivada porque pues no cambian sus atributos. Lo que pasa es que ya digamos que para identificar que esto va a llamar fórmulas diferentes, porque se dan cuenta, yo estoy llamando ya a estas. O sea, le voy a asignar los mismos valores a los mismos atributos, pero estos valores van a ser basándose en estas fórmulas. ¿De acuerdo? Entonces esto es así. Ahora, eh, hago lo mismo para la segunda derivada. Entonces yo la busqué en internet y me salió pues un poquito más larga porque es coger la primera y volverla a derivar, volver a aplicar las reglas y ya me salió que es 2 por x elevado a la 2, bueno, 2x por el logaritmo natural más uno pero elevado al cuadrado, más x elevado a la 2x menos uno. Entonces, realmente pues la fórmula creció bastante. Entonces, ¿yo qué hago?
Aquí vuelvo a calcular, cojo los tres objetos que tengo arriba porque son uno para cada h, la validación, y empiezo a buscar el error, pero lo que hago es cambiarle, le voy a enviar ahora, en vez de la primera derivada, le envío la segunda derivada y pues le envío mi OBJ que ya está con los datos de la segunda derivada. Entonces acá hago como ese proceso para calcularla y vuelvo a imprimir. Entonces vamos a revisar. Lo que veo es que para el cálculo de la segunda derivada, pues sigue siendo mejor la fórmula de diferencias finitas hacia el centro, pero también digamos que el error es menor con respecto al cálculo de la primera derivada. Si se dan cuenta, aquí nos dio 0.015009 y aquí ya bajó más el error. Y eso pasa también al comparar estos datos. Entonces, digamos que vemos que el error baja, digamos que baja muchísimo más rápido. Entonces, y pues estos, digamos, a nivel de procesamiento no consume mucho, entonces son operaciones que son muy ágiles y pues en conclusión, digamos que me parecen muy prácticas para encontrar esas derivadas que son bastante complejas, que digamos que no, que mm, se necesitan evaluar en cierto punto o graficar o algo así, hacer un llamado de esto, haría un programa eficiente. Y, y pues digamos que también sería un poquito más dinámico que estar estableciendo un método analítico. Y eso es todo. Gracias.